En el reino de los cielos, quiero que nos imaginemos, nos mentalicemos un poco. Quiero que ustedes, como lo han pintado en muchas películas, un lugar muy hermoso, pero hay unas rejas que están cerradas, unas rejas de oro. Entonces, para entrar a ese lugar hermoso llamado cielo, hay que entrar por las rejas, pero las rejas tienen candado. Lo curioso es que usted busca por alrededor, usted mira hacia abajo, mira el centro y no ve ninguna cerradura, pero usted empuja y la reja está cerrada. Y hay un letrero que dice, use la llave. Pero usted, ¿y cuál llave? Si no hay ni siquiera un candado, no hay una cerradura, no hay nada con que yo pueda abrir. Entonces, ¿cuál es la llave de esa puerta para entrar al reino de los cielos y moverme en ese lugar? Eso se llama la llave del reino, es el tema de hoy. Ahora, hoy vamos a descubrir cuál es la llave de esa puerta que no tiene cerradura que usted pueda abrir humanamente. ¿Por qué Dios lo determinó así? Porque usted puede sacar copias a la llave del pastor. Usted le puede sacar copias a la llave de su líder. Pero Dios dice, a esta llave no le vas a poder sacar copia. Solo hay una manera de abrir esa puerta, se llama obediencia. Esa llave solo tiene ese nombre. Y no hay otra manera de abrir esa puerta. Es una cerradura que solamente Dios mantiene. Nadie en el mundo puede abrir esto sin obediencia. Por eso dice la palabra que mejor es la obediencia que los sacrificios. Si no hay obediencia en el corazón, no se mueve nada en el reino de los cielos. Eso es así, en ese mensaje es muy claro. Y Dios lo determinó de esa manera. Todo aquel camina en obediencia, esa puerta está abierta y no es cualquier puerta. Dios le decía, Jesucristo siempre caminaba en obediencia, por eso cuando Él estaba siempre a un paso, a una oración de lo que necesitaba. Cuando llegó a frente de la tumba de Lázaro, dice la palabra que Él dijo, Padre, gracias por haberme escuchado. Fue lo único que dijo. Y después le dio la orden, le dijo, Lázaro, levántate, ven afuera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Uno diría, bueno, y usted registre hacia atrás un poco la Biblia y uno esperará encontrar una semana de ayuno antes de esa resurrección de Lázaro, uno esperará encontrar, no sé, cualquier ritual, cualquier ceremonia previa a la resurrección de Lázaro y no la encuentra. ¿Qué pasó? ¿Por qué este hombre llamado Jesucristo da una orden a un muerto y se levanta? Resulta que Jesús tiene la llave de la obediencia y la tiene muy clara. Por eso Jesús solamente toca la puerta y se abre. Y al tocar la puerta se abrió y quedó todo a su disposición porque Dios tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Entonces Jesús solo tenía que dar la orden. Así es usted cuando camina en obediencia delante de Dios. Solo tiene que dar la orden. La orden. No se tiene que desgastar, solo dé la orden, pero para eso tiene que estar alineado en obediencia con Dios. Casi que es automático, porque todo lo que hay a nuestro alrededor es espiritual y se mueve en ello. Y los demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo eso se sujeta a la obediencia de Dios. Entonces, si usted está en obediencia, ellos se sujetan a usted. Así de sencillo. Usted mira a una persona a los ojos y se manifiesta lo que hay en ella. Y solo tiene que darle la orden de que se vaya de allí. ¿Ya? Jesús miró al ciego, le preguntó, ¿qué necesitas? Le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. ¿Qué hizo? Le dio una orden. Ya. Eso es todo lo que uno hace cuando está en la presencia de Dios y camina en obediencia. Da una orden. Pero ahora pongamos el panorama 2. Cuando no ha abierto la puerta, no que está en el balcón afuerita. Cuando no ha abierto la puerta y no está en obediencia y no está en la presencia de Dios, ¿qué sucede cuando usted mira a una persona a los ojos? No pasa nada. Queda perdido. Es más, corre el riesgo de que usted termine enamorado de esa persona o confundido o alguna cosa rara. Es más, tan tremendos son los demonios que cuidado y le pica el ojo a esa persona y usted, ¿qué culpa pasó aquí? Y ha pasado. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de esa persona sabe que usted está mal. Y como usted está mal, entonces eso juega con usted. Le pide agua, le pide cosas. Cuando viene a ver, usted lleva todo un día sentado al frente de esa persona y no ha pasado nada. Miren, ¿cuántas se demoraron las liberaciones que hizo Jesús?
¿Cuántos días pasó Jesús con el endemoniado gadareno? ¿Cuántos días pasó Jesús cuando dicen las mujeres de algunas de la Biblia tenían hasta 7 demonios? ¿Cuántos días? Ni un ratico, solo daba la orden y se iban. Miren, el hombre que estaba encadenado en un cementerio, ni siquiera Jesús se le había dicho nada. Venía de lejos el Señor y ya ellos estaban chillando. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que les esperaba. Cuando usted anda en la presencia de Dios y anda en obediencia, usted solo con entrar a la casa de alguien, ya el ambiente comienza a transformarse y todo lo que hay allí se sujeta a usted. Y dice, uy, pastor, tenemos un poder grande. Sí lo tenemos, pero el problema es que tiene un precio. Y el precio es la presencia de Dios, es esforzarte por entrar en el lugar santísimo. Es el único requisito de Dios ese. Y de allí se derivan el resto. Si usted está en la presencia de Dios, para usted es más fácil vivir en santidad. Y yo le explicaba eso a un discípulo, o sea, si tú estás siempre en la presencia de Dios, pues a ti te fastidia el pecado. Tú no tienes que pelear contra el pecado, porque te fastidia, lo rechazas, porque estás en la presencia de Dios, pero si no, lo toleras. Se vuelve para ti un deleite. Entonces el cristiano siempre debe ir a la presencia de Dios para que sus luchas tengan victoria, o si no, siempre va a estar luchando. Siempre. Miren, hay cristianos o personas que parecen cristianas de años dentro de una iglesia luchando con lo mismo. Entonces uno les pregunta cómo van. Ahí vamos, día a día. Ahí vamos, pastor, bien. Eso no son frases de un cristiano. Eso no son frases de un cristiano. Si la Biblia dice que deberíamos ir de gloria en gloria y de poder en poder, entonces ¿dónde está la gloria y dónde el poder de Dios en ti? Ahora, usted intenta ganar almas, intenta convertir personas sin obediencia y sin el Espíritu Santo, y usted se encuentra con que se carga, se frustra, más se demora usted en invitarlo que esa persona en armar un plan diferente. Uno cuando está empezando a evangelizar, uno tiene un corazón inocente, porque todas las personas siempre le dicen que sí van a ir. Entonces usted llega con el corazón inflado a donde su pastor, porque de todas las casas que evangelizó, todas le tomaron su dirección para ir a la iglesia. Listo. Ahora cuando usted llegue a la reunión, cuente cuántos de los que le dijeron que sí fueron en realidad. Y se encontrará con que quizás uno. Y eso fue por curiosidad. Ahora, segundo plano, obediencia y presencia de Dios en usted. A veces no tiene ni siquiera que salir. Comienzan a llegarle a su casa. Vecino, yo he escuchado que usted es una persona que predica, necesita un consejo. Por allá lo llaman, le escriben, comienza. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios atrae. Usted no tiene que desgastarse mucho, sino que usted atrae. Usted con pasar por los lugares ya usted marca la diferencia. Pero esto tiene precio. Yo quiero que me acompañen a Hechos 5. Hechos 5 del 27 al 29. Vamos a leer, porque aquí esto es el versículo central, llave del reino. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros somos testigos suyos de esto, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios al que le obedece. Entonces miren que los apóstoles, especialmente Pedro, lo llevaron al concilio y le dijeron: nosotros, esos fueron los fariseos, les mandamos que no enseñaran esa doctrina. Ahora ustedes llenaron toda la ciudad y encima nos se quieren echar a ser responsables de la sangre de ese hombre. Se referían a Jesús. Y era un corazón cínico. ¿Quiénes fueron los que maquinaron su muerte? Ellos. Entonces, ¿por qué tenían que decir que se la iban a echar encima si ellos sabían muy bien que eran los artífices de la crucifixión de Jesús? Lo que pasa es que cuando el corazón se ve reargüido, se pone a la defensiva.
Porque a medida de que el pueblo iba conociendo la historia de Jesús, a medida que los apóstoles iban evangelizando y predicando, quedaba más al descubierto quiénes habían sido los responsables de su muerte. Entonces, ¿qué podían pensar los habitantes de las ciudades de que su Salvador ya no estaba por culpa de cierto grupito de hombres? Eso le preocupaba mucho a los fariseos porque ellos iban a perder credibilidad, iban a perder congregación, muchas cosas iban a perder realmente. Porque a ellos les interesaba era aparentar. Entonces, ¿qué iban a aparentar si ellos eran los artífices de que la esperanza del pueblo ya no estaba? Hablando de la parte natural, porque en realidad Cristo ya había vencido. Entonces, Pedro hace una declaración y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, esto no es fácil. Esto solamente lo hace un corazón decidido. Cuando usted tiene claro quién es el que le da a usted las cosas, usted obedece a Dios. O sea, si usted tiene en su corazón guardado que son los hombres, le va a quedar muy difícil seguir las directrices de Dios. Porque entonces en su trabajo le van a poner cosas que van siempre en contra de las cosas que usted cree o la fe que profesa. Y es ahí donde usted tiene que tomar decisiones. Cuando estos hombres estuvieron en el concilio, tuvieron que tomar decisiones. Porque mientras yo estoy en mi casa es fácil decir que soy cristiano. ¿Hay quién me va a atacar? Es mi casa. Allí yo pongo las reglas que yo quiero. Pero cuando yo estoy en medio de otras personas que no son temerosas de Dios y me ponen a elegir, es allí donde el corazón se pone a prueba. ¿A quién sigue usted? ¿A Dios o a los hombres? El que tiene un corazón alineado en obediencia a Dios no teme. ¿Por qué no teme? Porque Dios siempre exalta a los que le obedecen. Siempre. Nunca los deja avergonzados. Pero cuando usted cierra su boca y se deja guiar por lo que el hombre le dice, por temor a que le quiten los recursos, no hay llave del reino allí. Allí no hay llave. Esta llave es para valientes. Es para los que deciden seguir a Dios y se mantienen en ese caminar. Por eso es tan difícil hoy ser cristianos. Realmente es difícil, porque la presión es mucha. Yo como testimonio se lo digo, yo cuando comencé a ser cristiano perdí amigos. Tuve que enfrentarme al rechazo de mi propia familia. Aún hoy hay algunos de mi familia que me rechazan, que me juzgan por lo que hago. Pero mi corazón tiene paz, porque yo sé que esos que hoy me rechazan, que hoy me juzgan, que hoy me señalan, ¿sí? Y lo hacen por debajo de cuerda porque ni siquiera lo hacen de frente. Yo sé que un día el Señor hará que a través de mi vida ellos vean su gloria. Hoy pronto no yo, pero sí sé que usará a alguien que les sirva para hablarles a ellos en el momento en que se sientan con el agua al cuello. Cuando yo me enfrenté a mi propia familia por seguir a Cristo, no fue fácil. Pero yo había terminado en mi corazón seguirlo y no me iba a echar para atrás. Y me mantuve en esa tempestad un buen tiempo. Pero luego comencé a cosechar frutos de eso. Luego comencé a ver cómo mi mamá y mis hermanos comenzaron a acercarse a la presencia de Dios. Entonces yo había abierto un camino que ellos ahora iban a seguir. El camino lo tiene que abrir usted. Usted va a abrir el camino para su familia. Entonces, pero depende de cuánta decisión. Miren, si usted está taladrando una pared y está duro el material, ¿qué debe hacer? ¿Rendirse o buscar otra broca mucho más potente o un taladro más potente? ¿Qué hacen la mayoría? No, ese cuadro como que al fin no se veía bien allí. ¿Sí? Y se rindieron. Si dice la Biblia que tú vas adelante abriendo caminos y nunca te ha dicho la Biblia de que es fácil y tú eres el que abres el camino de tu familia, entonces si te encuentras con obstáculos difíciles que tú no eres capaz de pasar, no le exijas a ellos que los pasen, porque tú no pasaste por ahí. No intentes que otros recorran el camino que tú renunciaste, porque ¿con qué testimonio le vas a hablar? La autoridad la adquieres cuando tú sobrepasas el obstáculo. Entonces, obviamente vas a tener un poder sobrenatural que te va a ayudar a pasar el obstáculo, que es la obediencia, te da poder, te da autoridad. Entonces, ese obstáculo siempre va a tener nombre.
Llámese enfermedad, llámese familia, llámese amigos, siempre va a tener un nombre. Entonces, en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, siempre. Ese obstáculo solo está esperando que usted le dé una orden, si está, ojo, en obediencia, y se irá. Porque la Biblia dijo que si tú tuvieses fe, así fuera como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate de aquí para allá, y lo haría. Ese obstáculo se quedará allí el tiempo que tú te tomes en obedecer a Dios. Porque nada puede resistir la presencia de Dios, nada. Entonces el tiempo que usted se demore con un obstáculo al frente es el tiempo que usted se demore en obedecer a Dios en algo. Inmediatamente usted obedece, adquiere autoridad y se va. No le queda de otra. Todo se sujeta a Dios. Todo es creación. Entonces, miren que me sorprende que cuando yo leo los relatos de Génesis, me sorprende no ver a un Adán estresado, preocupado porque un elefante no le obedeció, porque un tigre lo anda persiguiendo, porque la culebra, etc. Dice la Biblia que él se enseñoreó de todos los animales, porque Dios le había dado esa autoridad mientras estuvo en obediencia. Y sabemos que los animales, algunos son mucho más poderosos que el ser humano en fuerza. Sí, pero entonces Dios, como Adán tenía autoridad, él podía ordenarle a los animales y los animales obedecían. ¿Cuántas de sus mascotas le obedecen a usted cuando le da una orden? Allí pruebe cuánta autoridad tiene usted. Miren, ellos son creación. Si usted tiene autoridad de parte de Dios, ellos se sujetan también, porque son creación de Dios. Usted puede medirlo. Los animales sí perciben la autoridad, al igual que los demonios y todo eso. Entonces, si usted tiene una mascota que nunca le obedece, algo está pasando. Porque su mascota, lo que hay en su casa, sí ve la autoridad que hay en usted. Y si no la tiene, entonces miren, así exactamente, los hijos también. Miren, si usted quiere tener control de su casa, de su familia, alíñese con Dios. Alíñese con Dios. El secreto está la presencia de Dios y la obediencia a Dios. Ese es el secreto. Ahora entonces, ¿a qué hay que obedecer? Dice, la obediencia es un deber de todos los que estamos en el reino de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿posee Dios el derecho a mandarme? Dice, Dios se deleita en la obediencia. Si tú le dices que Él es un rey, debes agradarlo. ¿Sí? Si tú dices que Él es Señor, deberías sujetarte, porque el que es Señor es porque es el dueño de todas las cosas. Si no, pues si usted trabaja en una finca y usted no obedece a su patrón, ¿qué pasa? Lo echan. Sencillo. Si ven, las cosas naturales nos revelan las espirituales en algunas veces. Y así, si usted no se sujeta a un jefe, lo echan de la empresa. Es un proceso automático. Si usted no obedece a Dios, no tiene poder en el reino de los cielos. Ya. No tengo que profundizar más para decirle las cosas. Cuando Saúl quiso hacer las cosas a su manera, ¿qué pasó? Mientras Saúl estuvo en obediencia, miren que Saúl hizo muchas cosas buenas también, que nosotros casi no las decimos por todas las que hizo después. Resulta que las embarradas tuyas terminan opacando a tus victorias. Entonces, Saúl hizo cosas buenas, pero comenzó a desobedecer a Dios y hasta ahí le llegó el reinado. Usted comienza a desobedecer a Dios y todo lo que ha construido se le viene abajo. ¿Saben por qué? Porque siempre va a haber cierto grupito de demonios, de tinieblas, esperando que usted dé una papaya para ellos partir. Y la única manera en que ellos lo puedan tocar a usted es que usted no esté en obediencia a Dios. Si usted está en obediencia, nada del reino de las tinieblas lo puede tocar, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando usted está en obediencia, a su alrededor hay una barrera especial que no puede pasar nadie. Hay hombres que han dado testimonio que cuando
están haciendo liberaciones y un demonio se viene encima de ellos, lo único que hacen es levantar su mano y caen. ¿Por qué? Hay una barrera que Satanás no puede traspasar, que es la autoridad de Dios. Que si usted está en autoridad, créame que nada lo puede tocar. Entonces, se dirá, bueno, pastor, pero si yo reviso mi vida encuentro que hay muchas cosas que me están pasando de las que usted dice. Entonces comienza a preguntarse, ¿qué puertas de desobediencia abrió? Cada principio aplicado da fruto a una bendición. Principio que no se aplica es igual a terreno árido. Semilla no sembrada es igual a semilla que se la llevó el pajarito. Entonces, toda obediencia genuina, dice aquí, es obediencia informada. Para usted conocer la orden del rey, primero debe conocer lo que a su rey le agrada. Recuerden que hubo una vez que David dijo que tenía sed, no mandó a nadie a traerle agua. ¿Y qué hicieron sus valientes? Como él estaba sediento, fueron y se enfrentaron, porque preciso el pozo estaba en el terreno enemigo, y se enfrentaron con ellos para traerle agua al rey, una orden que él no les había dado, pero en su corazón David estaba sediento. ¿Y qué hizo David con esa agua? Él dijo, yo no soy digno de beber de esa agua, porque estos hombres casi dan su vida por ella. Entonces fue una obediencia como un deseo del rey. Entonces, si yo conozco cuáles son los anhelos de Dios, no debo esperar que Él me mande, solo los hago. Y ahí está ganar almas, ser de buen testimonio, todo eso son cosas de obediencia. Aquí dice, el hacer lo correcto no es solo no hacer lo incorrecto. La indecisión también es desobediencia. Entonces, usted abre puertas. Mire, cuando a veces nuestros padres nos mandaban a hacer algo, nosotros casi siempre esperábamos un lapso X de tiempo hasta hacerlo. En ese lapso de tiempo, usted estaba en desobediencia y estaba descubierto y expuesto a que le pasara cualquier cosa. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Su papá le mandó que pusiese la silla del centro hacia la esquina, porque esa silla representa un peligro ahí en ese centro. Listo, usted no lo hizo, su papá se le olvidó. A usted se le ocurre levantarse a la 1 de la mañana porque tiene sed y va para la cocina. Como el dedo chiquito del pie fue preparado científicamente para localizar objetos en la oscuridad, usted se tropieza y se enoja por el dolor, y adivine con qué se tropezó. Con la silla. ¿Qué puede hacer usted allí? ¿A quién le va a reclamar? ¿Qué le dijo su papá antes? Quítala de ahí porque representa un peligro. Pero como usted tiene un corazón tan obediente, no lo hizo. Entonces Dios se encargó de que usted mismo se diera cuenta por qué hay que obedecer. Y usted terminó con el pie con dolor por no quitar lo que le habían dado. Así es Dios. Te manda a quitar de tu vida ciertas cosas porque sabe lo que viene más adelante. Dios ve venir, ¿qué? El golpe. Entonces Dios da la orden y se queda en silencio. Él espera que tú quites. Si no, también va a esperar que tengas el golpe. Entonces nosotros luego venimos a reclamarle por el golpe y Él se encarga de recordarnos que Él nos dijo que lo quitáramos. Solo teníamos que haberlo quitado. Entonces, la obediencia dice, no importa lo que cueste por agradar al rey. Una obediencia selectiva no es obediencia, o sea, obediencia selectiva es a veces sí, a veces no. Si Dios me dice que debo guardarme, por ejemplo, para mi matrimonio, entonces a eso sí le obedezco. Pero también dice la palabra que no debo mentir, pero si miento, eso también es desobediencia. Porque es que Dios busca una integridad en realidad, no por pedacitos. Entonces el reino de los cielos se compone de una integridad total. Entre más integridad tenga en su vida, mejor va a ser su obediencia. Cuando nosotros somos selectivos en cuanto a qué obedecer, creamos un caos en nuestro propio ser. Porque entonces usted se va a encontrar que algunas cosas de su vida están en orden y otras no.
Usted vivirá unos días contento y otros días triste, pero eso es su responsabilidad también. Un ejemplo, si usted es obediente en sus finanzas, siempre que va al supermercado usted está alegre. ¿Por qué está alegre? Porque siempre tiene con qué comprar. Pero usted es desobediente en cuanto a guardar su corazón, ¿con qué se encuentra después de salir del supermercado? Con que no tiene con qué compartir lo que compró. ¿Sí ve? Entonces, es allí donde donde Dios quisiera que no viviéramos esos altos, bajos, pero nosotros los vivimos porque lo decidimos hacer así. Tanto que nosotros decidimos tomarnos vacaciones con el Señor. Nomás es que pise noviembre y comienzan los cristianos a irse de vacaciones de la oración, de la lectura de la palabra. Pero Satanás no tiene vacaciones. Él no toma descansos. Yo recuerdo que me contaron la historia de que había una vez un pastor que él siempre se iba de vacaciones en diciembre. Pero irse de vacaciones no es irse a descansar, sino que él renunciaba a ser cristiano durante ese lapso y volvía en enero. Y él decía, no, yo regreso en enero otra vez y me pongo a cuentas. Y una vez alguien le dijo, ¿y qué tal si en ese lapso de noviembre a enero te pasa algo? Estás sin cobertura. El problema es que nosotros estamos siempre al filo de que algo malo nos pase. Nosotros no conocemos los tiempos. Por eso no podemos decidir que vamos a estar cierto tiempo sin la presencia de Dios, porque ese tiempo puede que usted no regrese. Entonces siempre hay que estar alineados con el Señor. Entonces, recompensas de la obediencia para finalizar. Una de las primeras recompensas es recibir al Espíritu Santo. Dice que Él lo ha dado a quienes le obedecen. El gozo del Señor también hace parte de la obediencia. Cuando usted está alineado, usted siente un gozo muy especial en su vida. El Evangelio es traído. Cuando hay una buena obediencia, se convierte en un miembro activo para hablar acerca del reino y es un embajador de las buenas nuevas. La obediencia es el pilar fundamental. Si usted se mantiene en obediencia a Dios, todo lo que usted pida le será hecho. Porque usted tendrá como una tarjeta de crédito ilimitado del cielo. Es que Dios en realidad es un padre rico, nos han dicho muchas veces. Y el papá rico le da a sus hijos tarjetas para que gasten a su deleite. Pero ¿qué hace cuando el hijo desobedece? Le quita la tarjeta. Entonces nuestra tarjeta se llama oración. Cuando yo estoy portándome bien y estoy en obediencia, ¿qué hago? Orar. Mi tarjeta la paso. Como yo estoy alineado, el botoncito del datáfono se pone ¿en qué? En verde. Oigan, qué alivio cuando uno ve que sale el papelito, transacción aprobada. ¿Cuántos han sentido ese alivio? Uno siempre está preocupado como que tal que salga la cuenta en rojo o alguna cosa así. Nuestra cuenta espiritual es ilimitada. Obediencia, meto mi tarjeta, oración y el papelito sale y dice transacción aprobada. Usted tiene lo que necesita. Pero cuando no, ¿qué hace? Se corta la tarjeta, entonces usted mete la tarjeta, saldo en rojo, transacción rechazada y usted pasa la pena con el cajero. Y saben que muchas veces nosotros pasamos la pena delante de otras personas por eso. ¿Sí? Porque nosotras a veces, miren, hay personas que comienzan sin revisar primero cómo está su comunión con Dios, comienzan a declarar cosas. Por ejemplo, usted se atreve a ponerle tiempos a Dios. En el nombre de Jesucristo, esa casa de la esquina va a ser mía el próximo mes. Usted ni siquiera asiste a la iglesia. Claro, usted declaró con su boca y todos están expectantes. ¿Qué pasó el próximo mes? Nada. ¿Cómo quedó usted? Como un mentiroso, como un fanático. ¿Pero por qué quedó así? Porque usted no está alineado con los recursos ilimitados de Dios. Entonces no le eche la culpa a Dios, no fue que Dios se quedó sin plata en la tarjeta, fue que usted cortó la línea de la tarjeta por desobedecer. Y siempre en lo espiritual va a suceder así, porque Dios es incorruptible. Dios no es como los papás humanos, que castigan de raticos. Por ejemplo, castigan al niño sin ver televisión, primero dicen todo el día por desobedecer. Pero el niño comienza a obedecer y ¿qué hace el papá? Su corazón de hombre.
ay, en la tarde dejémoslo ver tele, mira, el niño se está portando bien. Comenzamos, no, Dios no es así. Cuando Dios dice es así, es así. Entonces ustedes revisen la palabra de Dios, cuáles son las consecuencias de la desobediencia, y Dios no las va a cambiar. No las va a cambiar, no las va a moldear, no las va a cortar, porque Él es incorruptible, Él no cambia. Yo que este mensaje es muy fuerte, ¿sí? Menos mal que no estamos en los tiempos primero, porque si no me estarían apedreando ahora, como a Esteban. O si no hubieran lanzado el bolso o alguna cosa, pero estamos en una civilización más moderna. Pero por este mensaje me hubiesen apedreado fácilmente, ¿sí? Entonces dice aquí, concluimos, la obediencia nos introduce en el reino de los cielos y nos lleva a gozar de los beneficios del mismo Rey, sabiendo que lo más importante es hacer su voluntad y alegrar su corazón. En la prédica pasada yo les dije, si somos hijos de un rey y el rey vive en el palacio, los que viven en el palacio no andan escasos de nada, porque en el palacio hay todo. Hay alimento, hay transporte, hay todo en el palacio. Pero cuando nosotros desobedecemos o cuando nosotros no estamos alineados, nos toca quedarnos afuera del palacio, con los guardias del palacio. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender, mis hermanos, debemos comprender que la obediencia es el pilar fundamental. Y obvio, usted no va a obedecer completamente, así de un instante para otro, pero al menos crea el hábito de obedecer. Comienza con un principio, obedézcalo firmemente, luego 2, luego 3. Cuando usted vea que ha creado ese hábito de obedecer al Señor, ya los demás le serán más fáciles. O sea, poco a poco usted comienza a construir la pared hasta que ya ve un edificio hecho. Porque es más fácil transportar ladrillos que montar en el edificio en un camión. Entonces siempre es bueno empezar por algo y luego al menos empiece por lo que más le cuesta y luego vaya moldeándose poco a poco a la voluntad de Dios. Este año Dios prometió que iba a responder grandes cosas, pero entonces ahora mire que a febrero 18 les acaba de entregar la llave para abrir esa puerta que le va a asegurar un resto de 2018 lleno de su gloria, de un reino inconmovible. Entonces yo quiero que todas estén abiertas. Yo quiero que esta congregación todos los días esté dándole la gloria a Dios. Y miren, el pastor puede ser muy ungido y todo, pero si usted está en desobediencia, el pastor no le puede cambiar la voluntad a Dios. Cuando los grandes hombres oraron, como Daniel, ¿qué pidieron? Que el pueblo se arrepintiera de lo que estaban haciendo y que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Por qué no vemos a un Daniel diciendo, Señor, aunque sea, dales un poquito, aunque sea? No, que se arrepientan del camino que llevan para que puedan encontrar en ti misericordia. Y cuando usted vea a una persona que no está obedeciendo las cosas, no le ore a Dios para que le dé las cosas. Dígale, Señor, convence su corazón para que se alinee contigo y automáticamente lo que necesita le será dado. Dirijamos la oración siempre